Ese oficio, recordarán sus señorías, fue el oficio que mandamos y que aparece al final por las reuniones para que Codelco tuviera reuniones con sus sindicatos, que es del siguiente tenor y que se envió el día 4 de marzo del presente año. Que lo pertinente dice que se recibió la nueva directiva de la Federación de Trabajadores del Cobre, quienes manifestaron su preocupación por la... Leo, ¿puedes poner abajo, por favor? Gracias. Manifestaron su preocupación porque no habían sido recibidos por la autoridad de Codelco. Al respecto, Codelco informa, en nota interna al presidente ejecutivo del vicepresidente de Recursos Humanos, para dar respuesta a nuestra nota. Por medio de la presente y en relación al oficio de la referencia, por medio del cual la Comisión de Minería y Energía del Senado sugiere a esta corporación reunirse con la nueva directiva de la Federación de Trabajadores del Cobre, a fin de mantener las buenas relaciones laborales, puedo informar lo siguiente. En relación con dicha sugerencia en particular, me es grato informar que Codelco y la Federación de Trabajadores del Cobre históricamente han desplegado a la fecha una serie de acciones conjuntas entre las partes para asegurar la existencia, desarrollo y proyección futura de la corporación. Todas dichas iniciativas han sido desarrolladas siempre en base a la confianza y respeto entre las partes, siempre mirando como horizonte el bienestar de Codelco, tomando en consideración la realidad actual del negocio de la gran minería y la capacidad de ambas partes de dar respuesta a los retos crecientes en productividad, sustentabilidad y desarrollo de las personas. De este modo, una relación basada en los principios y objetivos antes descritos permitirá proyectar la relación laboral hacia el futuro, particularmente en este tiempo de crisis. Todo lo señalado anteriormente fue parte del encuentro que fuera agendado con anterioridad para el día lunes 16 de marzo, donde la presidencia ejecutiva de la corporación se reunió con los dirigentes que conforman el comité ejecutivo de la Federación de Trabajadores del Cobre. Adicionalmente, asociada a la contingencia sanitaria, su desarrollo y constante evolución, el día 20 de marzo se sostuvo otra reunión entre la alta administración de la corporación y los dirigentes antes mencionados, con el objetivo de realizar un seguimiento e informar de la implementación de las medidas adoptadas al efecto, comprometiéndose los asistentes a continuar el trabajo conjunto en aras de proteger la salud y seguridad de los trabajadores y sus familias en el contexto de la pandemia en desarrollo. Quedamos atentos a cualquier aclaración o complemento que se pudiese requerir al respecto. Si en otro particular, lo saludo atentamente Marcelo Álvarez Jara, vicepresidente de Recursos Humanos de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, y esta es la nota que remitió el señor Octavio Araneda. Muchas gracias, señor secretario. Creo que era importante poder tener conocimiento de esta carta, que nos había llegado a nuestros correos, pero que como había una situación compleja en que la información que disponíamos la semana pasada es que no habían tenido esos contactos, era importante tener la respuesta de Codelco hacia nosotros, porque por lo tanto nosotros habíamos solicitado justamente esa reunión y había una molestia respecto a la información que teníamos en ese momento, señores senadores, señora senadora y señores senadores. Si les parece, pudiéramos conocer la opinión del Ministerio de Medio Ambiente y del Servicio de Evaluación Ambiental en relación al efecto de las medidas provisionales adoptadas por la autoridad en la tramitación de los diversos proyectos sometidos a evaluación ambiental y de posibles alternativas que pudieran requerir modificaciones legales. Justamente a esta sesión invitamos a la ministra de Medio Ambiente y al director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. La información que nos disponemos, señor secretario, es que estaría presente, hay una excusa de la señora ministra, pero nos estaría acompañando don Javier Naranjo, el subsecretario de Medio Ambiente, según la información que dispongo, y el director del CEA, don Hernán Brúquer. Buenos días, senadoras, senadores, ¿cómo están? Efectivamente está Javier Naranjo, subsecretario del Medio Ambiente. Me acompaña Hernán Bríger, el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, y Pedro Pablo Rossi, que es nuestro asesor parlamentario, que ustedes probablemente lo conocen súper bien. Así que permítanme dar las excusas de la ministra. Ella está hoy día en el lanzamiento del proceso de elaboración de estrategia climática de largo plazo para Chile. Está en un seminario con distintos actores de la sociedad civil y científica en este momento, por eso no ha podido asistir.
Y sin embargo, bueno, estoy yo presente. La idea, si ustedes lo permiten, señor presidente y la señora y señores senadores, vamos, el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental tiene una presentación que queremos compartir con ustedes a propósito del objeto de la citación que nos han hecho, para poder ir conversando con ustedes algunas inquietudes que ustedes tengan al respecto. Muy bien. ¿Usted tiene alguna presentación? Así es, presidente. Estamos Muy bien. de publicarla, de compartirla. Sí. Perfecto. Me dice que el administrador nos tiene habilitada la función de compartir. No sé si ahí será el secretario, el señor secretario, sí, o alguien, porque lo podemos compartir. Ahí sí. Leonardo. Ahora sí. Sí. Leo, ¿tenemos el documento? Ahí está. Ahí está. Por su intervención, presidente, muy buenos días. Aprovecho de saludar a todos los senadores y senadoras presentes. Bueno, básicamente, a través de esta presentación, en mi calidad de director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, quería poner su conocimiento, y a propósito de la citación que nos hicieran, respecto a la situación actual del sistema de evaluación de impacto ambiental. El SEA, como ustedes saben, administra uno de los instrumentos de gestión ambiental, que es el sistema de evaluación de impacto ambiental. Básicamente, a raíz de la emergencia sanitaria y el estado de excepción constitucional decretado, hemos adoptado algún tipo de medidas tendientes principalmente a guardar la salud de los funcionarios, la salud también de las comunidades y todo, en general de todos los instrumentos del sistema de evaluación de impacto ambiental. Primeramente, querría señalar que, como ustedes ya saben, el sistema de evaluación de impacto ambiental es un sistema que se tramita muy señero, se partió tramitando electrónicamente y ya a contar de la entrada en vigencia el año 2013 del nuevo reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, prácticamente todo es por vía electrónica. Las firmas, la forma que intervienen los órganos con competencia ambiental, cómo intervienen también las comunidades, cómo se pueden hacer consultas ciudadanas, cómo se puede participar en los proyectos. Todo es vía electrónica. La excepcionalidad es el papel y la regla general es la tramitación por vía electrónica. A la fecha de dictación de las medidas sanitarias decretadas a mediados de marzo de este año, básicamente se adoptaron dos medidas por parte del servicio. Una dice relación con la suspensión de todos aquellos proyectos que estuvieran con procesos de participación ciudadana abiertos o que ingresaran posteriormente y que fueran a tener procesos de participación ciudadana. Dentro de esto caen indudablemente los estudios de impacto ambiental, caen también las declaraciones de impacto ambiental cuando las comunidades soliciten participación ciudadana y se decrete participación ciudadana, caen también las declaraciones de impacto ambiental cuando sea necesario hacer reuniones del artículo 86 del reglamento, que son reuniones con las comunidades indígenas en aquellos lugares que un proyecto pueda eventualmente llegar a afectar a una comunidad indígena. Entonces, básicamente, todo lo que requiere reuniones con las comunidades se encuentra hoy en día suspendido. Adicionalmente a eso, también tomamos la medida de prorrogar la entrega de adendas hasta pasado el periodo de excepción constitucional, con la finalidad de que los titulares pudieran levantar una buena línea de base de sus proyectos. A veces, muchas veces requieren ir a terreno, requieren hacer investigaciones in situ, levantar información. Pues bien, para contestar una adenda muchas veces se requiere esa información y por lo tanto, si no pueden ir, lo lógico es prorrogar la entrega de esos informes para continuar con la tramitación. Estas son básicamente las medidas que tenemos. En términos de cifra, hoy en día tenemos proyectos en calificación, son 529 proyectos en total que tenemos en calificación al 15 de mayo, por una inversión total de $44.000 millones. La siguiente lámina nos indica los proyectos mineros que están en calificación. Son 67 proyectos mineros que están en calificación
con una inversión total de 10.000 millones de dólares. Es decir, prácticamente un 25% del sistema de evaluación de impacto ambiental que hoy en día está en calificación, si lo llevamos a monto, corresponde a inversión minera. La siguiente lámina nos dice relación con los proyectos mineros que se encuentran actualmente suspendidos. Son 4 proyectos mineros por un total de 800, que acumulan un total de 868 millones de dólares. Estos son los proyectos mineros y básicamente tenemos en Atacama, Antofagasta, Atacama también, y Atacama es lo que tenemos suspendido en proyectos mineros. Estas son las medidas que ha adoptado el sistema de evaluación de impacto ambiental, como les señalo, así que ese es nuestro escenario actual. Señor presidente. Muchas gracias. Yo quisiera ofrecerle la palabra a los señoras senadoras y señores senadores respecto a este punto, porque en la última reunión había mucha inquietud. Esta situación la trajo a colación el senador Guillé y acordamos justamente conversar con ustedes de qué manera poder agilizar, porque esto podría estar trayendo una postergación que no sabemos hasta cuándo, de proyectos que son muy importantes para las regiones, fundamentalmente del norte, que ellos representan. Por lo tanto, les ofrezco la palabra, señoras senadoras y señores senadores. Senador Guillé, ¿está en línea? Presidente, si quiere, mientras tanto. Está conectándose el presidente en este momento. Presidente, bueno, muchas gracias por la exposición que nos ha hecho el SEA. Efectivamente, como el presidente introducía al comienzo, esta fue una solicitud realizada por el senador Guillé, a propósito de una petición que le habían hecho a él, de acuerdo a lo que comentó en la última comisión, concejalas y concejales de Taltal. Y producto de la situación de salud que estamos viviendo, de la pandemia, entendemos el SEA ha hecho una postergación a través de un decreto de todos los procesos de participación ciudadana, lo cual a nosotros nos parece que es acertado, porque si no se generan las condiciones adecuadas para un proceso como se consigna en la ley, es muy complicado seguir adelante con una evaluación ambiental. Sin embargo, la conversación que en el día de hoy se pretendía generar en esta comisión, y que después seguramente lo abriremos también con la Comisión de Medio Ambiente, es que si esta situación de pandemia se extiende, no sería bueno pensar en reglamentar una situación que permita el continuar un proceso de evaluación a través de modalidades remotas, entendiendo que para nosotros va a ser siempre importante resguardar la simetría en la información, la simetría de organizaciones que a lo mejor tienen menos acceso a las plataformas de Internet. Entonces, ¿cómo se van a consignar adecuadamente las preguntas? Esto debiera estar establecido en algún reglamento del sistema de evaluación ambiental, con condiciones muy claras respecto de cómo se podría llevar adelante la continuidad del proceso de evaluación ambiental, particularmente en lo que dice relación con el trabajo de terreno y el trabajo de participación ciudadana. Creo que eso, presidente, por ahora, lo que a nosotros nos preocupa es que si de continuar adelante un proceso de evaluación ambiental con un nuevo reglamento que se haga cargo de la realidad que estamos viviendo, también consigne las asimetrías en las cuales muchas organizaciones de la sociedad civil se encuentran. Gracias, senadora Proboste. No sé si el director del SEA tenga alguna respuesta al respecto. Por su intermedio, presidente, el subsecretario, para partir con la respuesta de la senadora, luego me complementa el director. Senadora, estamos absolutamente de acuerdo con lo que usted ha planteado, por su intermedio, presidente. Efectivamente, sabemos que es una situación compleja, que no podemos paralizar todo por siempre, digamos, o por el tiempo que nos acompañe esta pandemia, el sistema de evaluación de impacto ambiental.
de modo que efectivamente hemos estado viendo algunas formas de poder implementar la tecnología en la medida que se respeten justamente, o se disminuyen las asimetrías para poder realizar la participación ciudadana y poder darle contenido a la participación ciudadana. Hasta el momento, el Servicio de Evaluación Ambiental cuenta con una aplicación que se puede descargar, digamos, en los distintos celulares, que dan cuenta de los procesos de participación ciudadana que están vigentes o estaban vigentes antes de la suspensión que se realizó a propósito del estado de excepción constitucional. Sin embargo, efectivamente esto requiere algunas modificaciones que estamos estudiando, pero de las cuales todavía no me atrevo a adelantar, porque efectivamente requiere de presupuesto, que es una situación compleja, y segundo, requiere además de ver cómo podemos respetarla, o mejorar más bien, o disminuir las asimetrías para efectos de la participación ciudadana. ¿Verdad? Señor presidente, básicamente... Sí, adelante. Perdón, básicamente, efectivamente, como señala el subsecretario, estamos analizando algunas situaciones que se pueden dar para mejorar en estos casos la participación ciudadana. Lo más importante acá es mantener el derecho a información de las comunidades, que creemos que es lo más relevante, y no hacer ninguna modificación mayor, sobre todo en tema de consulta indígena, que también es un punto bastante relevante. Y como señalé, lo importante también es mantener el estándar de evaluación. La asistencia a terreno, por ejemplo, es un caso, y hemos tenido que suspender algunos proyectos también de infraestructura energética, en razón de que, por ejemplo, algunos órganos con competencia ambiental no pueden asistir a terreno. Entonces, eso también lo tenemos presente, que pueden estar trabajando nuestros órganos con competencia ambiental para efecto de mantener la evaluación. Esos son los temas que hemos tratado de mantener en esta situación. Derecho a información a la ciudadanía y una buena evaluación. Me han pedido la palabra el senador Provence y después el senador Guido Girardi. Le ofrezco la palabra al senador Provence. Gracias, presidente. Sumarme un poco a lo que dijo la senadora Proboste. Yo creo que esta es la instancia también en conversar temas que muchas veces las comunidades que tienen menos estudio y son menos preparadas para poder defender, se han quejado de que en esta consulta ciudadana van de todo, y generalmente las personas más preparadas son las que toman las riendas de la discusión o la conversación, y finalmente ellos pueden poco exponer. Quizá en lo que planteó la senadora recién, de hacer con un grupo de gente la consulta ciudadana vía remota y con otra hacerla presencial. ¿Por qué? Porque generalmente, por lo menos en mi región, la mayoría de la gente que va, o el número de gente que va a estas consultas no son significativos. Entonces, podría hacerse en algún establecimiento que tenga el municipio, en las cuales se tomen las medidas necesarias, y poder hacer la consulta presencial de aquellas personas que no tienen acceso a la tecnología, no tienen acceso a la información en forma expedita como lo pueden tener otros. Entonces, creo que haría bien, presidente, poder tomar un resguardo en esta etapa, así no paralizamos los proyectos, se sigue avanzando y el SEA puede concluir, porque la verdad que proyectos hay mucho en cartera, son muchos los millones de dólares que están involucrados, según la lámina que nos presentó recién el director, y eso hace de que busquemos la mejor forma para poder sacar esto adelante de una buena manera. Yo creo que un mix de las dos instancias, remota por un lado y presencial por otra, es algo que se puede hacer, al menos en la región nuestra, que las comunas son relativamente chicas, a excepción de Vallenar y Copiapó, pero la historia nos dice que la gente que participa no es mucha tampoco, por lo tanto creo que hay que hacer un esfuerzo en eso, presidente. Lo mismo también vamos a poder pedir los permisos, por ejemplo, si hay que dejar la calle. Muchas gracias, senador Provence. Le ofrezco la palabra al senador Girardi. No, mira, Alejandro, yo creo que nosotros tenemos muchas dudas y sospechas sobre el rol de la institucionalidad ambiental en este gobierno y en los anteriores. Y yo creo que de ninguna manera esto se puede hacer por reglamento, se debe hacer por ley. A mí no me dan garantía, quiero ser muy claro con eso, y vamos a hacer todas las denuncias que sean necesarias,
si se avanza en eso. Aquí hay una asimetría total de información y de poder entre quienes desarrollan los proyectos y las comunidades. Normalmente la participación ciudadana es meramente decorativa, pero por último es simbólica y decorativa. Y querer limitar y atenuar ya algo que es totalmente insuficiente me parece que sería inaceptable. Entonces, yo por lo menos no soy partidario de dejar a los gatos cuidando las carnicerías, nunca. Hay un historial de transgresiones por parte del CEA en Dominga y en muchos proyectos. De hecho, el proyecto de transmisión hizo caso omiso, por ejemplo, de una reserva que hay en la zona del Roble, La Dormía. Y situaciones como esas son sistemáticas. Hoy día hay nuevamente un proyecto donde nuevamente el CEA se pone de parte de la empresa en el proyecto de acueducto que va hacia Quilapilún. O sea, yo por lo menos no tengo ninguna confianza en esa institución y tengo argumentos sólidos de por qué es una institución que yo creo que en las más de las veces se pone de parte del interés de la empresa, de la actividad económica y no en el resguardo del medio ambiente. O sea, yo de ninguna manera creo que se podría hacer un reglamento que relativice y que haga subjetivo esto. Y si quieren hacerlo, que lo hagan por ley. Y lo discutiremos seriamente. Pero de mi punto de vista no se puede y no se debe flexibilizar esto. Y si no, bueno, entraremos entonces en un tema de colisión, porque el rol, por lo menos del Congreso, es garantizar la equidad, garantizar la igualdad de oportunidades y hacer una defensa del medio ambiente. Nosotros no estamos contra el desarrollo, pero queremos que el desarrollo que estamos viviendo es el que lleva al planeta a sufrir las consecuencias que estamos viviendo en materia de cambio climático, en materia de pandemia, en materia de desigualdades. Y yo creo que nosotros tenemos una institución en Chile ambiental que ha sido tal vez el niño símbolo de las transgresiones, del abandono. Y no digo, yo insisto, no solamente en este gobierno, sino en todos los gobiernos, creo que se ha hecho una institucionalidad para servir más bien a legitimar o a blanquear un mal desarrollo económico que establecer normas y garantías. Yo creo que la institucionalidad ambiental está totalmente sobrepasada e intentar debilitarla aún más de lo que hoy día ya es débil, me parece que sería un contrasentido total. Ahora, este es un gobierno de derecha, probablemente quiera avanzar en esa dirección, yo espero que no. Creo que hay un discurso que hizo el presidente respecto a la COP que se iba a hacer en Chile, y yo espero que los principios y los valores que anunció el presidente se respeten. Pero lo que se está hablando acá es de desregulación, en un momento que deberíamos estar pensando en más regulación. Yo creo que el mundo post-pandemia de ninguna manera puede avanzar con desregular, cuando estamos viendo que las consecuencias de la pandemia son justamente consecuencias de la alteración de los ecosistemas, de la intervención inadecuada de los ecosistemas que nos está generando crisis humanitarias, como son no solamente la pandemia, como decía yo, sino el cambio climático, pero además que conlleva a desigualdades económicas, sociales y culturales que son dramáticas. Entonces, yo, de verdad, si lo quiere hacer, bueno, que por último tengan la transparencia de hacer esto a través de una ley que la envíen al Congreso y ahí se discutirá, pero no entre gallo y medianoche que nos presenten un reglamento, ¿no? Y a mí me parece que eso deberá ser parte del mínimo aceptable, que se discuta. Y yo estoy dispuesto a aprobar algo si tiene todas las garantías, pero como yo no confío en esa institucionalidad, de ninguna manera me parece que deberá hacerse a través de un reglamento, y si lo quieren hacer, que se haga en el Congreso, y en el Congreso se conversará y se intentará hacer un instrumento que de verdad tenga las garantías que tiene y que un reglamento no va a tener. Un reglamento, un traje a la medida para la empresa, yo se lo puedo decir desde ya. Entonces yo por lo menos quiero dejar establecida mi posición. Me está representando Jimena Órdenes formalmente hoy día, pero quiero expresar mi opinión respecto a esta materia. Gracias, Alejandro. Gracias, senador Girardi. Le ofrezco la palabra al senador Alejandro Guillé. La palabra para después, presidente. Muy bien. Presidente, primero me excuso por entrar tarde a la sesión, pero como estamos tomando todas medidas preventivas, me fui para otra casa y se me quedó el computador la anterior, porque eso fue anoche. Hecha esa excusa, quiero explicar la fundamentación de por qué pedí esta reunión. Senador, ¿tiene dos casas usted? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Tiene dos hogares usted? Perdón, no te escucho.
¿Tiene dos casas, dos familias? Ah, no, una sola, pero en la misma casa, en el mismo terreno, mi cuñada que viene a Estados Unidos tiene una casita y me mandaron para allá en cuarentena. Mi familia estimó que era un ser peligroso para la sociedad. Entonces me fui anoche con todas mis cositas, pero se me quedó el computador, así que tuve que volver. Oye, daba esa explicación porque llegué tarde a la sesión, Alejo. Oye, mira, yo expliqué esto, la fundamentación de esto y la solución que proponemos es la siguiente. Primero, en mi región, los propios concejales, sobre todo de Taltal, gente nuestra por lo demás, o sea, de gente que es teóricamente del mundo, digamos, de lo que hoy es oposición, me hicieron presente que están muy preocupados porque están muy congelados los proyectos de evaluación de impacto ambiental, sobre todo en el acápite de la participación ciudadana, y tenemos más de 5.000 millones de dólares en proyectos que están bastante complicados, particularmente proyectos que son valorados por la comunidad, por ejemplo, un parque eólico que sería el mayor de Sudamérica, al interior de Taltal. Lo mismo tenemos en Antofagasta, en Tocopilla, que además está en una tragedia tremenda. Entonces, la pregunta es, ¿cómo definir un mecanismo que nos permita en tiempos de crisis utilizar la participación a distancia? Porque la ley establece la participación directa, es lo que yo entiendo. Y por lo mismo, estamos trabajando con nuestro equipo jurídico. Yo me puedo comprometer incluso mañana a presentar un proyecto de ley y le podemos pedir patrocinio al gobierno o hacerlo en conjunto. Es un elemento para la discusión, básicamente, donde por ley, como dice Guido, yo también soy partidario de formalizarlo, se establezcan mecanismos, porque a la final, digamos las cosas como somos, este es un Chile de emergencias, vivimos con las emergencias y no se puede paralizar la administración. Y esta crisis ha demostrado que el trabajo a distancia va a ser una norma, va a ser algo habitual en el trabajo del sector público, en la educación, en la salud, en todo. Por lo tanto, nos anticipamos primero a algo que va a venir de todas maneras, y es que existan mecanismos de teledistancia para resolver muchos problemas. Y creo que sería incluso hasta más transparente, más democrático, si lo hacemos por ley y definimos un mecanismo para que en este caso se puedan facilitar los procesos de participación ciudadana en la evaluación del impacto ambiental de los proyectos. Nos saca primero de una urgencia, no podemos estar un tiempo indefinido sin mover proyectos que deberían estar ya dando empleo al comienzo del 2021. Y por cierto, en el norte tenemos nosotros problemas de empleo justamente en comunas como Tocopilla, Taltal y otras, donde hay proyectos interesantes. Y por lo mismo, cumpliendo con una ley que puede ser permanente para efectos de periodos de emergencia, que se pueda convocar cumpliendo con ciertos requisitos, y un proceso de consulta que dé plena garantía de participación de la sociedad civil, de mecanismos efectivos. Hoy día, la verdad es que todas las organizaciones ya tienen cómo contactarse a través de trabajo a distancia y se pueden hacer consultas, mismo experiencia en los Zoom. Yo creo que este año vamos a salir todos los chilenos peritos en el trabajo, y por lo mismo definir una ley que sea tan clara y transparente que no debilite de modo alguno la participación de la ciudadanía. Segundo, que sea efectivo, que esté bien informado, que cumpla con requisitos, pero necesitamos un sentido de urgencia. O sea, no podemos estar un año discutiendo esto, porque un año significa miles de empleos. Solamente al interior de Taltal son como 1.700 millones de dólares. Entonces, ahí se habla de cientos de empleos que con comunas de 12.000 habitantes, usted comprende, de esos 1.200 trabajadores, con 100 que sean de Taltal, no resuelve un problema. Y lo mismo pasa en Tocopilla, Calama, Antofagasta. Estamos en una situación de emergencia, necesitamos las inversiones, el empleo va a ser el gran tema, y ya empieza a ser el gran tema de la sociedad chilena. Y como digo, está en línea con lo que viene. Si a futuro esto va a ser una forma mucho más eficaz que el trabajo presencial. A mí me ha pasado en estos mismos días de reunirme con innumerables organizaciones a través de Zoom, conversar y escuchar y receptar las proposiciones. Y de hecho, esta iniciativa que estamos impulsando de promover esta ley, lo solicitó la comunidad a través de este tipo de contactos. Así que esa es la motivación, no hay ningún propósito de debilitar la institucionalidad, nos parece que debe ser por ley. Segundo, podríamos incluso empezar a avanzar en una ley a futuro permanente de consulta
a través de este mecanismo, porque creo que además es más efectivo y más transparente que hacerlo presencial, donde llegan los que están en la reunión solamente. Yo he estado en muchas evaluaciones de este tipo con ministros de Estado, por lo demás en temas de energía. Ministro Pacheco, por ejemplo, hicimos en Tocopilla, tremendas reuniones, pero aún así yo creo que son más limitadas, entonces no mirarlo con prejuicio, pero sí teniendo claro que necesitamos una ley bien hechita. Esa es la motivación. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Guillé. Le ofrezco la palabra al senador Álvaro Elizalde. Gracias, presidente. Obviamente estamos viviendo momentos de emergencia ante una pandemia que imposibilita la realización de muchas actividades de carácter presencial y tenemos que velar en primer lugar por la salud de las personas. No obstante, cualquier modificación de la forma en la cual se evalúan los proyectos debiera realizarse por ley, y por tanto debiera realizarse el debate parlamentario para analizar su mérito y no por vía reglamentaria. Por vía reglamentaria no puede burlarse la ley y por tanto el hecho que estamos viviendo una emergencia no puede implicar rebajar los estándares ambientales sobre los cuales se evalúa las distintas inversiones de los distintos proyectos. Al contrario, debe mantenerse los mismos estándares ambientales, incluso ser muy exigente. Yo soy más bien partidario de que seamos cada vez más exigentes. Y por cierto, aquellas gestiones administrativas o de otra naturaleza que puedan desarrollarse por vía no presencial, bueno, tendrá que analizarse en su mérito y podrá analizarse la modificación legal respectiva. Pero, insisto, esto tiene que discutirse por ley y además no puede implicar que se haga una excepción al cumplimiento de los estándares ambientales para las distintas inversiones en los distintos proyectos. Al contrario, esto debe siempre requerirse. Y estas modificaciones no pueden implicar bajo ninguna circunstancia que nos saltemos algún procedimiento, nos saltemos algún plazo, que no se consulte a la ciudadanía, que no se realice, en caso que sea necesario, por ejemplo, consulta indígena, en fin. Se tiene que cumplir con todo lo que establece nuestro ordenamiento jurídico y particularmente la normativa ambiental y, por cierto, si es que se quiere establecer alguna excepción, dada la emergencia que estamos viviendo y dada la dificultad para realizar algunas gestiones de carácter en forma presencial, bueno, eso tendrá que analizarse en su mérito y la modificación tiene que hacerse por vía legislativa. Muchas gracias, senador Elizalde. Aprovecho de darle la bienvenida a Jimena Órdenes, que nos está escuchando y viendo desde Aysén. Bienvenida a nuestra comisión, Jimena. Yo quisiera consultarle también al director de SEA y al subsecretario respecto a las cifras, porque ustedes hablan de, en general, la cantidad de proyectos son 44.000 millones de dólares, pero hablaron de 4 suspendidos en la minería. Me gustaría saber cuántos están suspendidos en energía, tanto energía eólica como energía solar u otra. Me gustaría si nos pudieran entregar esa información, porque esta comisión no solamente es de minería, sino es de energía también. No sé si el director del SEA o nuestro subsecretario nos puede informar al respecto. Sí, señor presidente, por su intermedio, un poco para, si me permite, antes de llegar a las cifras, para dejar al director ejecutivo un par de comentarios a propósito de lo que han intervenido los señores senadores. Primero, agradecer la iniciativa del senador Guillé por su intermedio, presidente, y decirle al senador que, si a usted le parece bien, nuestro asesor parlamentario, que es Pedro Pablo Rossi, se pondrá en contacto con sus asesores para ver cómo podemos trabajar en conjunto con el proyecto y ver qué podemos mejorar o no, o ver si lo podemos impulsar desde acá, porque en realidad estamos de acuerdo con que hay que buscar alguna medida que nos permita seguir adelante con el sistema de evaluación de impacto ambiental en su competitividad, atendiendo los tiempos especiales que estamos viviendo con la pandemia del coronavirus. Así es que en ese sentido, senador, si a través de su intermedio, presidente, si le parece, nuestro asesor parlamentario se contactará con sus asesores para poder avanzar en eso. Lo segundo, señor presidente... Yo le pediría, yo le diría que esta es una situación que preocupa a toda la comisión y por lo tanto, como lo conversamos con el senador Guillé, nuestros asesores también, todos los asesores de nuestros senadores estarían disponibles justamente para trabajar con el Ejecutivo y ver la posibilidad de un proyecto que llegue lo más consensuado posible con el fin de que sea lo más expedito.
Perfecto, señor presidente, tremenda noticia para nosotros, felices, así es que, bueno, más trabajo con nuestro asesor parlamentario, pero nos vamos a contactar a todos para poder ver, hoy día nos vamos a contactar a todos para poder tener esa información y le va a tocar más pega, ¿no? Pero feliz. Así es que en ese sentido, de todas maneras, ideal poder incorporar las opiniones de todos ustedes para poder sacar un proyecto que sea lo más consensuado posible y de esa manera garantizar una tramitación, ojalá, lo más rápida posible, porque efectivamente estos tiempos de excepción hay que abordarlos. Está bien, lo segundo, señor presidente. Un minuto. Perdón, la puedo interrumpir, que está pidiendo palabra la senadora Órdenes y que es importante para que si hay alguna consulta adicional que ella quiera realizar, para que usted la pueda dar. Le ofrezco la palabra, perdón, señora Jimena Órdenes. Muchas gracias, presidente. A través suyo saludar a los senadores, al subsecretario y al equipo de Medio Ambiente que lo acompaña. Yo coincido en que es una situación de emergencia y por lo tanto yo apoyo que se haya tomado la medida de suspender plazos. Obviamente uno se tiene que poner en el contexto qué pasa si esto se extiende, si probablemente vamos a estar enfrentados a situaciones de esta naturaleza durante mucho tiempo. Mi preocupación es que tratando de adaptarse a cambios y a nuevos escenarios, no se llegue a un espacio que al final del día debilite los sistemas existentes. Yo lo pondría como un criterio para la reunión que eventualmente ocurra con los abogados de los equipos de los parlamentarios. Lo digo porque, de ahí si me pueden responder, en Chile en general el sistema ha funcionado. Y si uno lo ve el número de proyectos, en la gran mayoría de los proyectos, pero nosotros no distinguimos por tipos de proyectos. Hay a veces 40 proyectos, son proyectos que por un lado son definidos como estratégicos, pero desde la lógica ambiental también requieren más resguardo. Entonces, yo no sé por qué en Chile no se hace la distinción con ciertas categorías de proyectos, porque si no terminamos con un mismo sistema de evaluación, no quiero decir proyectos pequeños versus grandes, pero no es solo la inversión la que determina la magnitud. Entonces, también es el impacto que tenga en el medio ambiente. Y creo que lo que estamos hablando, particularmente cuando se trata de minería y energía, son proyectos grandes. No son los que de verdad pasan sin ningún problema. Y el tema de la participación ciudadana en términos legales y de plazo está en una lógica presencial, donde va el funcionario del SEA. Entonces, también son temas que hay que considerar cómo ocurre esto en un proceso que es distinto y que no es presencial. O sea, cómo garantizo que voy a ser capaz de evaluar la línea base y cómo garantizo que efectivamente los procesos de participación ciudadana no van a generar, yo diría, en términos de desigualdad, sobre todo aquellos que no tienen acceso y tienen temas de brecha digital importantes. Grandes proyectos a veces ocurren en comunidades muy, muy pequeñas, donde ya la conexión tiene sus propios problemas. Entonces, creo que son variables a considerar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Le ofrezco la palabra, le devuelvo la palabra, señor subsecretario. Alejandro, un poco antes yo quiero hacer una pregunta antes. Hay un proyecto que es un proyecto de acueducto. Tiene la palabra. Hay un proyecto de acueducto que va de San Isidro a Quirapilún, que yo entiendo es para una actividad minera. Entonces, ese acueducto va a pasar por una zona de reserva, que es la Reserva Mundial de la Biosfera, que tiene un estándar de protección. Lo tiene internacionalmente, menos para el SEA. El SEA chileno hace caso omiso de los sistemas de protección internacionales y no respeta la ley, porque evidentemente está más comprometido con los proyectos económicos que con la defensa del medio ambiente. Como este es un acueducto que tiene un objetivo para la minería, yo le quiero pedir que me envíen toda la información respecto a eso y que esta comisión haga una sesión especial para evaluar qué está ocurriendo ahí, cómo está manejando el SEA esto, cómo se está respetando una categoría, un rango de protección ambiental que es una Reserva Mundial de la Biosfera. Me parece muy importante, dado que cuando se hizo el proyecto de transmisión no hubo ningún respeto, se hizo caso omiso de eso, no se incorporó en el estudio de impacto ambiental que era una reserva, y eso me parece una transgresión gravísima. Entonces, yo le quiero pedir, presidente, que hagamos una sesión para que nos puedan informar sobre eso, sobre
porque a lo mejor se van a tener que desarrollar a futuro muchas iniciativas como esa, y me parece que son muy relevantes, y además reafirmar que para una modificación como la que se está hablando solo se puede hacer por ley, y evidentemente yo estoy de acuerdo con lo que usted ha señalado, que a futuro vamos a tener que funcionar a través de sistemas distantes, a través de teleconferencias cada vez más, y por lo tanto es muy importante que esto se regule, pero que se regule en pos justamente de la garantía de los principios y los valores ambientales y no de otra manera. Entonces, me parece que tenemos que avanzar en esa dirección, pero yo le pido que usted invite al Ministerio de Medio Ambiente y al CEA a discutir y que nos hagan una sesión para ver cómo se está manejando este tema que es tan importante. Muchas gracias, senador. Le devuelvo la palabra al señor subsecretario. Gracias, presidente. Bueno, como retomando un poco, nuestro asesor parlamentario ya está en contacto con algunos asesores de algunos de ustedes, señoras y señores senadores, así que ya estamos avanzando un poco para contarle, porque me está contando estar en el WhatsApp ahí conversando. Lo segundo, un par de comentarios en base a todo lo que se ha dicho respecto al sistema de evaluación de impacto ambiental, sin prejuicio de las cifras que les va a dar el director del CEA en unos breves momentos. La verdad es que el Servicio de Evaluación Ambiental está consciente de que no se debe debilitar el estándar, como señalaba la senadora Órdenes, por su intermedio, presidente. Estamos absolutamente de acuerdo. De ahí que se tomó la decisión administrativa del Servicio de Evaluación Ambiental de suspender los procedimientos que están con participación ciudadana, porque efectivamente se ponía en riesgo la debilitación de la participación ciudadana, y la participación en sí misma es un instrumento de gestión ambiental que le corresponde al Servicio de Evaluación Ambiental llevar adelante en la tramitación de los proyectos en el CIA. Lo segundo es que un comentario jurídico es que a nuestro juicio, sin perjuicio de que vamos a trabajar con ustedes, el reglamento no podría ser jamás una desregulación, porque primero los reglamentos pasan siempre por toma de razón de Contraloría General de la República, y en consecuencia se deben ajustar plenamente a la ley. De otra manera no podría ser tomado de razón, y en consecuencia serían representados y no podría regularse la materia. Y lo tercero, a propósito de los últimos comentarios que señaló el senador Girardi por su intermedio, presidente, es decirle lo siguiente: es que lo que hace el Servicio de Evaluación Ambiental para efectos de la Reserva Mundial de la Biosfera es seguir los criterios que estableció Contraloría General de la República. Y lo que ha dicho en resumen Contraloría General de la República en distintos dictámenes es que las áreas bajo protección oficial, cuando se trata de Reserva Mundial para la Biosfera, son aquellas áreas definidas como sectores o áreas núcleos, y no así las áreas de amortización. Y que en cualquier caso, para ser incorporada al sistema legislativo chileno, se requiere de una ley para aquello. Y en este caso, esas leyes no han sido dictadas, y en consecuencia se han aplicado los criterios que la misma Contraloría General de la República, hasta la fecha del día de hoy, por lo menos el conocimiento de su secretario, existen a la fecha. De esta manera el CEA no ha transgredido el ordenamiento jurídico bajo este respecto. Director, si me permite, señor presidente, el director, para complementar un poquito lo de la cifra. Por su intermedio, señor presidente. Por su intermedio, señor presidente, muchas gracias. Procedo a dar respuesta a varias de las consultas que se hicieron en referencia sobre todo al tema de la participación ciudadana. La participación ciudadana, creo, dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental no tiene parangón respecto de otros instrumentos de gestión ambiental. O sea, si usted compara, por ejemplo, con los planes reguladores, la participación ciudadana en los planes reguladores, por lejos, la participación ciudadana del sistema de evaluación de impacto ambiental está lejos por delante de todos los otros instrumentos de gestión ambiental, tanto por el estándar, por el desarrollo legislativo, por el desarrollo reglamentario, y además porque también es revisada técnicamente por tribunales especializados. Ese parámetro no lo tiene ningún otro tipo de participación ciudadana dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Dicho sea eso, efectivamente esto implica una gran responsabilidad para nosotros respecto de cualquier tipo de modificación de la participación ciudadana, porque tenemos que mantener no solamente, sino mejorar también el estándar legal, el estándar reglamentario y también el estándar que fijan algunas guías metodológicas respecto a cómo se tiene que hacer la participación ciudadana, de tal manera que cualquier modificación tiene que, como bien dijo la senadora Órdenes, por su intermedio, señor presidente, claramente tiene que respetar ese estándar, al menos el estándar administrativo técnico que hoy en día tiene la participación ciudadana. Entonces, cualquier tipo
de modificación en ese sentido, y bienvenida sea cualquier tipo de idea en el sentido de mejorar el derecho a información de la ciudadanía, tiene que mantener evidentemente ese estándar. Y en eso estamos abocados para poder seguir adelante con la tramitación ambiental de los proyectos, pero reitero, manteniendo el estándar ambiental en favor de las comunidades. Alejandro, te pido la palabra. Secretario. Te pido la Sí. palabra, Alejandro. Respecto a los proyectos, un minutito, Guido, quería hacer insistir en la consulta mía. Respecto a los proyectos, lo informaron las cifras respecto a los proyectos mineros suspendidos. Me gustaría saber que los proyectos también, como lo planteó el senador Guillé, respecto a los proyectos energéticos que estarían suspendidos. Por su intermedio, señor presidente, sí, efectivamente doy respuesta. Son 24 proyectos energéticos que están suspendidos actualmente y totalizan 9.000 millones de dólares, 9.700 millones de dólares, lo que equivale nuevamente a prácticamente un 25% de los proyectos que están actualmente en calificación. Muchas gracias. Creo que es relevante la cifra, porque estamos hablando que en minería serían menos de 1.000 millones los suspendidos, pero en energía, fundamentalmente que son energías todas renovables, estamos cerca de 10.000 millones de dólares. Efectivamente, presidente. Sí, lo digo porque creo que como nosotros estamos cada día más necesitados de energías renovables no convencionales, creo que tenemos que mirar muy bien de qué forma podemos apoyar la instalación de este tipo de proyectos, sobre todo, fundamentalmente en la zona norte. Y creo que si tenemos que, yo creo que sí, en materia de ley, poder avanzar rápidamente y en ese sentido conversar con el sobre todo en materia de recursos, porque esto va a implicar recursos, y hablar con Hacienda para poder acelerar al máximo y ponerle la urgencia necesaria. Pero yo comparto que esto tenemos que verlo en conjunto y ojalá llegar a un buen acuerdo para acelerar este tipo de proyectos que no los podemos dejar que estén esperando más tiempo, porque esos recursos también se pueden ir a otros países del mundo y sería lamentable que no los estemos teniendo en nuestro país. Le ofrezco la palabra al senador Girardo. Respecto a lo que nos señalaron, yo creo que nuevamente lo que está haciendo la autoridad ambiental es desviar la atención. Ellos les corresponde velar por lo que son reservas mundiales de la biosfera. El argumento que dio no es más que una excusa para no hacerlo, es una vergüenza, es lo que han hecho sistemáticamente. En Dominga era más claro, en Dominga cuando el SEA omite que se haga la evaluación de impacto ambiental en la zona de reserva, ahí no había ninguna discusión y lo hicieron igual. Es decir, esto es una acción sistemática y lo hacen en todos los gobiernos. Por eso es que esta institución tiene que ser modificada y transformada. Es una institución que no le sirve al país. Pero yo lo que creo es que, presidente, debiéramos avanzar justamente en esta ley, porque hoy día, si de verdad tienen algún interés ambiental en este gobierno, lo que debiera hacer es que la participación ciudadana, que hoy día es puramente cosmética, que en realidad no tiene ningún poder, que no tiene ninguna atribución, bueno, démosle, si de verdad están tan convencidos, démosle atribuciones dirimente a la participación ciudadana. Es decir, ¿qué pasa cuando la ciudadanía o una comunidad completa se opone a un proyecto? No pasa nada, no sirve de nada. Entonces, a mí me parece que si tienen algún grado de convicción, bueno, avancemos en una participación ciudadana que sea efectiva. Ahora, yo lo que creo que en el mundo post-pandemia, el mundo va a cambiar. En este mundo que está avanzando hacia una catástrofe climática, va a cambiar. Nos van a empezar a exigir a nivel internacional indicadores de huella de carbono, de huella hídrica. Yo más bien creo que incluso para sustentar la economía de un país exportador, nosotros debiéramos prevenir esto, porque después vamos a pagar las consecuencias. Y creo que visiones obsoletas y anacrónicas como la que tienen nuestras autoridades ambientales van a poner en riesgo la seguridad económica del país a futuro. Esto hay que hacerlo hoy día y no esperar a mañana cuando te digan de afuera, mire, no van a poder ingresar sus productos porque no cumplen con estándares de huella de carbono, no cumplen con estándares de participación ciudadana. Lo que no entienden las autoridades ambientales es que a futuro la sociedad mundial les va a exigir estándares de participación ciudadana, así como se ha exigido en el pasado estándar
por ejemplo, de participación de niños en el trabajo, que está hoy día cuestionado. Aquí viene un mundo distinto. Entonces yo, presidente, creo que hay que anticiparse a ese mundo distinto. Creo que lo que busca las políticas de desregulación que este gobierno sistemáticamente ha fomentado, cuando hemos analizado proyectos que hemos tenido que modificar profundamente, como los proyectos pro inversión, como el proyecto de delito ambiental y muchos otros, son solo iniciativas de desregulación. Entonces yo creo que el mundo va en el sentido contrario a lo que está haciendo la autoridad ambiental. Lo segundo, yo creo que uno podría tener dos tipos de criterios respecto a los proyectos. Yo creo que hay proyectos que hay que impulsar, hay proyectos que hay que facilitar, que hay que ayudar, y hay otros que hay que hacer que decrezcan. Yo creo que en este mundo que viene, la economía no puede ser una economía igual para todos. Yo creo que la economía del futuro tiene que ser sustentable y tiene que ser durable. Si se trata de proyectos que, por ejemplo, son proyectos que buscan desarrollar la energía renovable, que buscan generar energía solar, que buscan generar la energía geotérmica, que buscan generar la energía solar, tienen que tener un estándar distinto a los proyectos que tienen que decrecer. Por ejemplo, aquellos de carbón, aquellos de gas, aquellos de petróleo. O sea, tiene que haber una lógica de inteligencia mínima. Nosotros no podemos seguir desarrollando una economía de bienes que son suntuarios, que no son esenciales, porque el mundo es finito. No podemos generar una economía de bienes como, por ejemplo, que no son durables, que duran 2 años y hay que botarlo. Antes, una lavadora, un refrigerador, un auto duraban 15 años. Hoy día están hechos para que duren 2 años. Ese mundo no es posible. Entonces, o empezamos a incorporar los criterios, los conceptos de una economía circular, empezamos a incorporar huella hídrica. ¿Qué significa huella hídrica? Significa una concepción respecto al manejo del agua. ¿Cómo vamos a usar agua desalada? Si vamos a recuperar las aguas grises, si las vamos a tratar, si va a ser obligatorio que nadie pueda regar su casa o pueda regar un parque con agua potable y que tenga que usar al menos agua grises. ¿Cómo vamos a manejar el reciclaje de las aguas negras? O sea, son muchas cosas que yo creo que hay que incorporar en esta economía. Entonces, yo, presidente, de verdad creo que esto requiere una ley, no solamente para como seguramente busca el gobierno, hacer un verdadero fast track para evadir todos los cumplimientos ambientales, y a ellos les gustaría aquí el desarrollo a tal raza, sino aprovechemos esta oportunidad para desarrollar una ley que tenga que ver con el futuro. Anticipémonos para que no nos ocurra lo que nos está ocurriendo, que este mundo es impredecible, este mundo viene una sociedad de incertidumbre, van a venir muchas más pandemias, el cambio climático, el desarrollo tecnológico está haciendo imposible la capacidad de anticipar. Nosotros debiéramos desarrollar escenarios posibles respecto a cambio climático, respecto a pandemia, y tener escenarios que trabajemos con el mundo científico, un escenario optimista, un escenario medio, un escenario negativo. ¿Para qué? Para anticiparnos, para que no nos pase lo que nos pasó con esta pandemia, que encuentra a Chile y a la humanidad sin ningún tipo y capacidad de reaccionar y preparación. Este mundo que vamos a vivir va a ser un mundo de incertidumbre. Y yo creo que las exigencias ambientales van a endurecerse. Vamos a tener que pasar una era postcarbónica en 5 años más. Va a ser imposible usar energías fósiles. ¿Cómo lo hace Chile, que es el país que tiene las mayores reservas de energía solar del planeta, y no hace nada? Si es una vergüenza. Es una vergüenza no solamente de este gobierno, de todos. Entonces, yo lo que creo es que estamos pensando como si el mundo no fuera a cambiar y estamos haciendo políticas en reversa. Estamos haciendo políticas mirando el retrovisor para el siglo XX, pero no, estas políticas no son para el siglo XXI. Yo le pido que pensemos, cuando desarrollemos una legislación, por ejemplo, para renovar la participación ciudadana, lo hagamos en el contexto de los desafíos que tenemos en el siglo XXI y de los escenarios que vamos a enfrentar a futuro, no los que enfrentamos ayer, si eso se terminó. Entonces, nuestra autoridad ambiental es obsoleta, anacrónica y mira el pasado. Yo le pido que hagamos una legislación que esté mirando el futuro y que se haga cargo. O sea, para mí, cuando el subsecretario inmediatamente busca un subterfugio para decir no, si nosotros no tenemos que resguardar la reserva, es una vergüenza porque este subsecretario debería estar preocupado al revés. Él no es el ministro de Economía, pero claro, funcionan como si ellos fueran la autoridad económica. Él debería estar preocupado cómo defiende una reserva, y no cómo se desafecta una reserva. Pero es el signo de los tiempos, es el signo de este tipo de gobiernos que son productivistas, que no tienen ninguna conciencia ambiental.
Entonces, es todo lo contrario. Para eso existe un ministro de Economía. Lo que pasa es que jerárquicamente, en este tipo de institucionalidad, las instancias que tienen que ver con la representación social y ambiental no tienen ningún poder respecto a que la jerarquía que tienen en todos estos sistemas aquellos que representan la institucionalidad económica. Pero lo que es vergonzoso es que nuestra institucionalidad ambiental o nuestras autoridades ambientales no hagan el rol dentro de este gobierno con el poco poder que tienen de defender nada, no defienden nada. Son obsecuentes a la mirada económica. Y eso es inaceptable, pues, presidente. Entonces, yo lo que le pido es que trabajemos esto por ley y vayamos un poquito más allá, trabajemos con el mundo académico, con el mundo científico, pensemos una legislación que nos ayude a desafiar el futuro y no una legislación que mira al pasado y que no sirve de nada para enfrentar los problemas que vienen. Y tengamos un criterio diferenciado donde hay aspectos donde Chile tiene que crecer mucho, tiene que crecer en salud pública, tiene que crecer en infraestructura, tiene que crecer en energías renovables, pero tiene que decrecer en todo lo que es el úsalo, bótalo, en todo lo que son bienes no durables, en todo lo que son bienes no esenciables, y sobre todo decrecer en todo lo que está reñido con el futuro, que son todo lo que son proyectos que tienen que ver con energías fósiles, etcétera, etcétera, y tiene que favorecer el reciclaje del agua, tiene que favorecer el uso de agua salada por parte de la minería, etcétera, etcétera. Esos son los criterios que uno debería empezar a poner en una ley. Entonces, a mí me parece que una ley, así como o un reglamento, no puede, son obsoletos. Entonces, yo lo que le pido es que de verdad hagamos ese ejercicio. Y esta comisión lo puede hacer. Gracias. Gracias, senador. Yo en eso no comparto alguna de las expresiones del senador Girardi, en el sentido que si este gobierno no hubiera estado preocupado, no habría suspendido los proyectos. Y por lo tanto, lo que ha ocurrido al revés. Justamente se han suspendido los proyectos con el fin de que se pueda cumplir con la legislación que corresponde. Y por lo tanto, el tema de esta sesión era justamente ver de qué manera nuevamente aceleramos proyectos que son ambientalmente viables, fundamentalmente lo que son de energía. Y otros temas, por ejemplo, el tema, usted lo planteó, senador Girardi, el tema de la desaladora. Yo quisiera consultarle también a su secretario y al director del SEA, que nos puede entregar si también se han paralizado proyectos respecto de planta desaladora. Señor presidente, muchas gracias por su intermedio, le contesto. Una buena noticia es que el primer trimestre del año 2020 ingresaron 101 proyectos asociados a energías renovables no convencionales. De esos 101 proyectos, probablemente varios de ellos puedan ser suspendidos efectivamente porque son proyectos que, de acuerdo a la legislación actual, podrían tener participación ciudadana. En consecuencia, si la ciudadanía pide la participación ciudadana en estos proyectos, van a ser suspendidos. Eso quiere decir que efectivamente este primer trimestre hubo un aumento considerable versus el primer trimestre del año 2019 respecto a energías limpias. El año 2019 ingresaron 29 proyectos sobre el mismo tipo. La mayoría de estos proyectos son fotovoltaicos, por no decir todos. Creo que hay un par que son eólicos, los demás son todos fotovoltaicos. Y si me permite un comentario antes de contestarle lo de la senadora, es que un poco haciendo referencia a uno de los comentarios de la senadora Órdenes en cuanto a la distinción de proyectos. Efectivamente, en el sistema de evaluación de impacto ambiental, señoras y señores senadores, no se hace distinción en cuanto al monto de inversión, sino que la diferenciación de proyectos se refiere única y exclusivamente al tipo de impacto ambiental que éste genera al medio ambiente. Por eso se distinguen entre estudios y impactos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que uno de los requisitos que se le exige a los proyectos cuando ingresan al sistema es declarar la inversión que estos generan. Y es por eso que se confunde la inversión respecto del impacto ambiental. Pero para efectos de la gestión ambiental y de la labor del sistema de evaluación de impacto ambiental, a nosotros lo que nos importa efectivamente es el contenido ambiental de los proyectos. Si me permite, señor presidente, con el director del SEA le contestará la pregunta directa que usted hizo respecto a la desaladora. Por su intermedio, Le ofrezco la... Disculpe. Gracias, señor presidente. Disculpe, y por su intermedio doy respuesta. Efectivamente, no tenemos actualmente dentro del listado desaladoras en carácter de suspendida. Sin perjuicio de eso, evidentemente pueden llegar a suspenderse para el caso que tengan
se asocien a algún proyecto con participación ciudadana. Evidentemente, se trata de proyectos que podrían llegar a tener cargas ambientales, ya sea que ingrese como declaración de impacto ambiental o como estudio, que eventualmente podría llegar a tener suspensión en razón de que es necesario la participación ciudadana. Le ofrezco la palabra al senador Guillén. Muchas gracias, presidente. Yo tengo la alegría de ver que hay buena recepción a que hagamos un análisis del proyecto de ley y que sea por ley, una suerte de ley de emergencia, pero yo separaría dos tiempos. Yo creo que nosotros tenemos hoy día un problema puntual, muy complejo, que tiene que ver con la participación ciudadana en los proyectos de inversión en minería y energía. Y lo que yo pretendo, y de hecho ya señalaba, espero mañana presentar un pequeño borrador para iniciar la discusión del proyecto de ley, una definición de un mecanismo a distancia que permita la participación y de manera que los proyectos que tenemos y que ya están trabados, que son muy importantes, podamos resolverlo. Ahora, independientemente de eso, manteniendo, por cierto, todos los estándares habidos y ojalá mejorar. Ahora, un proyecto de ley en general sobre la evaluación de todos los proyectos, no solo minería, energía o proyectos que tienen que ver con inversiones económicas, sino, por ejemplo, proyectos de desarrollo urbano, cómo se operan los mecanismos de participación. Yo haría, como dice el senador Girardi, pero una ley más amplia, más general. Haría ahora una ley que tiene que ver, obviamente, con la emergencia, pero que tiene que ser coherente con un proyecto mayor que resuelva los temas que él mismo ha planteado y que yo comparto, porque creo que vamos hacia allá. Además, es mucho más participativo, más transparente, más fácil de fiscalizar cuando es público, porque cualquier persona puede entrar y no solo los que participaron físicamente en un lugar. Así que la evaluación de un proyecto. Por esa razón, pero dada la urgencia, yo haría dos líneas de trabajo. Esto mismo lo estamos haciendo en defensa, a propósito de la conectividad en situaciones de emergencia o de crisis, de tener un sistema telemático, por cierto, para las emergencias, que no se nos caigan las comunicaciones, pero la misma comisión, con el senador Piujo lo estamos convenciendo, dado que él tiene bastante expertise, de trabajar la digitalización de Chile y hacer algunas propuestas para abrir el debate y volver a reimpulsar algo que tuvo buena entrada en la década pasada, pero que se fue enfriando y que se ha ido parando la inversión en esto de crear unas plataformas digitales. Con el sector nuestro nos puede pasar lo mismo, que empecemos una discusión excesivamente larga que va a tomar necesariamente mucho tiempo porque hay que entrevistar a mucha gente y hay que hacerla abierta, amplia, nos puede tomar años. Entonces yo iniciaría ese trabajo, pero al mismo tiempo me enfocaría en la crisis que tenemos para trabajar los proyectos, porque si no vamos a estar en un año más con crisis de empleo galopante y los proyectos que podrían ayudar a resolver eso van a estar todavía frenados. Yo creo que esta pandemia, seamos realistas, puede durar muchos meses. Algunos hablan ya de 2 años. No sé si va a ser tanto, pero hay que ponerse en la peor situación. El país no se puede parar, las inversiones están frenadas. Mi intención original era acotada, pero me abro a que sea una gran oportunidad también. Pero creo que son dos cosas que las podríamos manejar con dos urgencias distintas. Gracias, presidente. Gracias, senador Guillén. Yo les quisiera proponer a la comisión, cuando estamos hablando prácticamente de 10.000 millones de dólares en proyectos energéticos y fundamentalmente solares, y también eólicos, me imagino, eso puede significar un grave riesgo por la necesidad de energía a futuro y sobre todo cuando tenemos licitaciones que ya están andando y que van a tener que entrar en operación pronto. Y eso creo que amerita, no sé si le parece a la comisión, que invitemos al ministro de Energía para que también ellos se incorporen en este trabajo con el fin de que podamos sacar, si es necesario, lo antes posible, obviamente que es necesario, lo antes posible, una legislación transparente, pero que vaya en el sentido de que nosotros tenemos que colaborar justamente para poder avanzar no solamente en el tema laboral, que nos tiene bastante agobiados,
sino también en las inversiones a futuro respecto de todo lo que significa la necesidad energética del país. No sé si le parece, señora senadora, señores senadores. Alejandro, yo lo que te quiero proponer, sí, perdón, yo estoy de acuerdo con lo que señala, pero mira, nosotros tenemos una experiencia interesante en la Comisión del Futuro, porque reunimos a los principales científicos y científicas de Chile para hacer una política sobre desarrollo espacial y satelital. Hicimos una propuesta de inteligencia artificial que el gobierno la tomó como base y a partir de ella creó la Comisión de Inteligencia Artificial del gobierno. Yo pienso que lo que deberíamos hacer es que el Senado, con su comisión de minería, con su comisión de futuro, convocáramos a todo el mundo científico relevante a una política de desarrollo de energía renovable para Chile, porque Chile es el país que tiene el mayor potencial del mundo y no se está haciendo nada relevante. Incorporemos también el tema que nosotros hemos presionado mucho como parlamentarios, todos y todas, respecto al uso del hidrógeno. Entonces, eso requiere de propuestas concretas en el corto plazo, porque la era postcarbónica ya llegó y Chile tiene oportunidades inmensas y además puede colaborar a la solución de una energía limpia para todo el planeta. Nosotros hemos invitado a muchos premios Nobel y expertos que dicen que Chile le puede dar energía a todo el planeta, con el desierto de Atacama solamente. Entonces, yo creo que seamos más activos, generemos nosotros ese espacio que hoy día cuesta mucho hacerlo, convoquemos nosotros, podemos convocar también a actores privados, pero convoquemos a nuestro mundo científico y académico y a partir de eso establezcamos y propongamos iniciativas legales que garanticen acelerar esto. No puede ser, si hace mucho tiempo que sabemos que Chile tiene el potencial que tiene y lo estamos desaprovechando totalmente. Nosotros ya tenemos la energía solar más barata del planeta, $29 el megawatt hora. Si nosotros tuviéramos una política inteligente, podríamos llegar en los próximos 5 años a $10 el megawatt. Si llegamos a $10 el megawatt, la posibilidad de desalar agua a un costo marginal cero, de aquí a 10 años va a estar en $1 el megawatt. Entonces, podríamos no solamente entregar energía, sino podríamos resolver problemas fundamentales que tienen que ver con la sequía y otros. Entonces, yo pienso que lo que nosotros tenemos que hacer es nosotros tomar una iniciativa. ¿Por qué? Porque creo que durante mucho tiempo la capacidad intelectual del gobierno y de la política en general va a estar confinada y va a estar prisionera de la inmediatez del COVID. Entonces, lo que nosotros debiéramos hacer, claro, va a parecer a lo mejor extemporáneo, pero lo debemos hacer, es generar una mirada que no es de futuro, si el futuro ya llegó, una mirada para modificar y mejorar nuestra institucionalidad y nuestras políticas en un nicho que es único. Es que es como si Chile no quisiera desarrollar su política de observación del espacio, astronómica, teniendo el potencial que tiene. Entonces, yo lo que pido es que hagamos eso. Yo te lo propongo como presidente de la Comisión del Futuro, que lo hagamos juntos y nosotros ayudamos a la convocatoria del mundo científico. Y yo creo que eso nos puede ayudar. E invitamos a todos los senadores y senadoras que además tengan interés, independientemente de que no estén en estas comisiones. Me parece, muchas gracias, senador Girardi. Le ofrezco la palabra a la senadora Yanna Proboste. Presidente, muchas gracias. Aprovechando que están acá las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y del tema que estamos convocando y de la falta de confianza finalmente que también existe en iniciativas como esta, creo que sería importante que nos enviaran un informe respecto de lo que ocurrió en el proceso de evaluación ambiental recientemente acá en Valparaíso. Entendemos que la sesión de abril del presente año, mientras se discutía la aprobación de un proyecto minero, se le otorgaron derechos de agua, se le otorgó la autorización a utilizar derechos de agua del río, particularmente el río Rosín, a una empresa minera que no tiene derechos de agua, y creo que sería importante conocer el informe de la Dirección General de Aguas respecto de este proyecto. Creo que esto es muy complejo porque además daña severamente la confianza en un proceso como el que queremos precisamente impulsar en una época de pandemia. Es decir, si hay decisiones que se están tomando y que van en una región además como buena parte del país con una situación tan crítica en materia hídrica,
creo que sería muy importante conocer el detalle de la sesión ocurrida el 20 de abril del año 2020 acá en la región de Valparaíso, y particularmente donde se le permite a la empresa minera hacer extracción de agua del río Rosín. Entonces creo que sería importante conocer cuáles son los derechos de agua que tiene la empresa minera, cuál es el informe de la Dirección General de Agua y cuál fue el informe que tuvo a la vista la Comisión Regional para esa autorización. Creo, presidente, que es importante despejar estos temas antes de poder avanzar en iniciativas legislativas que permitan facilitar un proceso en esta época. No sé si les parece a los señores senadores solicitar esa información. Sí, Alejandro, y además solicitar la información sobre lo que está ocurriendo en la Reserva Nacional La Campana con el acueducto San Isidro-Quilapilún, y una sesión, por favor, para analizar ese proyecto, porque me parece que es muy importante con minería y con medio ambiente, porque es un proyecto que tiene que ver con minería y con medio ambiente. Gracias. Perfecto. Ya, yo les entonces, el día miércoles me han pedido también, yo quiero informarle a las señoras senadoras y señores senadores también, dirigentes de la división que querían dar a conocer su opinión respecto a los comentarios que hizo el presidente y otros dirigentes en la última sesión. Y no sé si les parece que pudiéramos conversar, seguir este tema, yo creo que es fundamental, y podríamos tener una sesión. Te lo planteo, Guido, en el sentido de que podríamos, no sé si pudiéramos trabajar en conjunto, las dos comisiones, el día miércoles, con el fin de avanzar en este proyecto y invitar al ministro de Energía. No sé si les parece. Nos parece. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Estamos de acuerdo, Alejandro. Perdón, escuché mal. Estamos de acuerdo. ¿Guido? Sí, estamos de yo creo acuerdo. que Ya, entonces haríamos una sesión en conjunto con la Comisión de Futuro. Ok. Más los senadores interesados, porque está Alejandro y está Jimena. Están invitados siempre a nuestras comisiones. Muy bien, yo quiero agradecerle al senador Guillé la preocupación que lo planteó la semana pasada. Creo que esto amerita una preocupación prioritaria nuestra también, con el fin de avanzar, y agradecerle al subsecretario y al director del SEA la exposición que nos hicieron, y que ojalá el día miércoles pudiéramos ya estar avanzando y en las próximas horas trabajar con nuestros asesores con el fin de que el proyecto que está trabajando el senador Guillé pudiera ser consensuado también con el Ejecutivo. Le ofrezco la palabra al senador Guillé. Muy breve, presidente, en la misma línea. Yo creo que, de todas maneras, de aquí al miércoles yo me comprometo a presentar un primer documento, una propuesta de un proyecto de ley, pero en el entendido que lo patrocine la comisión y además que lo trabajemos junto con el gobierno. O sea, es para empezar a trabajar, porque si no, entre que nos pongamos de acuerdo pueden pasar mucho tiempo. Y voy a insistir, sí, en el punto, yo me he referido mucho al tema de la participación ciudadana, que es una de las dimensiones de la evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, me parece correcto lo que plantea el senador Girardi, un lindo desafío de hacer propuestas más integrales, más modernas a través del trabajo telemático, pero no perdamos de que estamos en una situación de emergencia, y mi propósito en esta petición es resolver un problema puntual, que es asegurar una participación ciudadana transparente, amplia, que creo que por lo más puede ser mucho mejor que las experiencias que tenemos, porque cualquier chileno se va a poder meter o chilena a revisar y a participar, y no solo las personas físicamente que se juntan en algún lugar físico, incluso para conversar sobre estos proyectos. O sea, yo lo veo como una gran oportunidad, y lo que sí tenemos que asegurar es que tenga coherencia con una visión más integral en la evaluación de los impactos ambientales y en otras formas de participación de la ciudadanía. Pero el tema de la participación ciudadana es todo un desafío en la sociedad de la información, ¿no? Así que yo, de aquí al miércoles, yo espero hacerlo mañana, pero de aquí al miércoles tendríamos ya un borrador para trabajar. Muchas gracias, senador. Bien, agradecerle al subsecretario y al director del SEA su presentación y su exposición, y dejarlos cordialmente invitados para la próxima sesión, si les parece.
Muchas gracias, Ojalá pudiera presidente. acompañarnos la ministra también, sería ideal. Muchas gracias. Perfecto. Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.